Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Dentro de los rasgos que han caracterizado el sostenido deterioro democrático que ha sufrido la región, especialmente destaca la ferocidad represiva de las dictaduras consolidadas. En este particular, el caso cubano, además de ser el régimen dictatorial más longevo del hemisferio, destaca por su crueldad y sistemática persecución a cualquier forma de resistencia. Tras más de 66 años de dictadura, disentir en Cuba puede costar la libertad o la vida. El acecho y la vigilancia del espacio público en cualquiera de sus formas se cifra en la actualidad en más de 1.100 presos políticos y la supresión de las libertades civiles más básicas. Dentro de este esquema de hostigamiento a las voces disidentes, tristemente destaca el encarcelamiento del escritor y articulista de Latinoamérica 21, José Gabriel Barrenechea, quien además de estar privado de la libertad, sin causa judicial ni acceso a la defensa, ha pedido a las autoridades un salvoconducto que le permita encontrarse con su madre, doña Zoila Chávez, quien agoniza a día de hoy en Villa Clara. Para conocer mejor lo que viven los presos políticos actualmente en Cuba y en particular el caso de José Gabriel, nos acompaña en este programa Mario Leonard, fundador del Instituto Patmos en Cuba y refugiado en los Estados Unidos desde 2016. Ha sido fundador de la revista Cuadernos de Pensamiento Plural, una voz crítica que ha abogado también por la libertad de culto y pluralidad religiosa en la isla. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es 4 de mayo de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, después de hace un montón de tiempo que teníamos sin trabajar el tema de Cuba, en esta ocasión quisimos hacer una revisión bueno, de un poco lo que ha sido la actualidad de una de las dictaduras más longevas, no tan solo de América Latina, sino del mundo, pero que particularmente a propósito de esta situación tan compleja que se vive en la actualidad con este tema tan lacerante de los presos políticos, particularmente en Cuba, bueno, es uno de los casos más salientes, pero que ya se ha ido con el paso de los años, también se ha ido convirtiendo en una dinámica que forma parte de la vida política y la vida de sociedad de buena parte de los países de América Latina. Sin embargo, para examinar un poco en detalle el caso particular de José Gabriel Barrenechea, quisimos hacer una evaluación muy concreta de este caso, pero claro, para ello tenemos que hacer una visión panorámica de cómo se vive la política, el hacer política desde cualquier tipo de forma de acción social en la Cuba de nuestro tiempo. Y para ello, bueno, estamos del otro lado de la línea con Mario Leonard, que bueno, aprovechamos de darle la bienvenida, esta es tu casa, para un poco esa palabra de inicio, para la mirada no experta, para quien no tiene una cercanía a lo que es la situación que a veces, bueno, tristemente se ha normalizado como es la dictadura cubana. ¿Cuál pudiera ser la palabra de inicio para entender este caso en particular, pero la dinámica social y política de la Cuba de nuestro tiempo en términos generales? Adelante y bienvenido. Sí, Javier, gracias. Y bueno, como cubano, reitero las gracias por la sensibilidad con el tema de mi país de origen y específicamente con el caso de José Gabriel Barrenechea. Le felicito por puntualizar el caso de él, porque en efecto él expone, creo que una realidad que puede describir mucho lo que sucede a cientos de personas como él. Eh, Él es una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida porque ahora se encuentra tras las rejas desde el 8 de noviembre pasado, por cierto, sin que se le realice ningún juicio. Fue llevado arbitrariamente y hasta el día de hoy no se le ha hecho un juicio. Su madre está muriendo literalmente en este momento cuando estamos hablando. Ella está viviendo las últimas horas de su vida y se le ha pedido a los directivos del penal que por favor le den un pase a Barrenechea para que ella vea a su hijo por última vez en vida. Eh, Ella no la ha vuelto a ver desde el 8 de noviembre porque por cuestiones de salud ella no ha podido ir a las visitas a la prisión. Sin embargo, ni por misericordia se le ha concedido a este hijo ver por última vez a su madre ni a la madre al hijo. Pero digo que esto es lo último que ha estado viviendo Barrenechea porque si miramos a su vida, pues él ha sido una descripción perfecta de cómo se vive en una dictadura, en un país totalitario, porque estamos hablando de un intelectual, un académico brillante,
es graduado de física, pero a la vez se graduó del Centro Onelio Jorge Cardoso de Narrativa en La Habana, que es uno de los centros más prestigiosos en la isla para que un escritor pueda estudiar ahí y egresar, y él en efecto lo hizo. Sin embargo, por sus escritos críticos, él ha sido censurado en todos los medios de oficiales cubanos. Donde único ha tenido cabida es en medios independientes. Pero esto le trae mayor persecución Sí, claro, porque los medios cabe independientes también están destacar que, censurados y bueno, entonces, es articulista también de Latinoamérica 21, que de hecho sí, en la parte donde están los comentarios vamos a colocar allí un enlace para que puedan, nuestra audiencia pueda conocer también sus artículos que ha compilado a lo largo del tiempo en nuestro portal. Ujú. muy bien, Javier, sí, sí, porque hay que decir que José Gabriel, pues es un intelectual tan bueno que no solamente ha estado en los medios independientes cubanos, puedo mencionarte la revista Voces, puedo mencionarte el periódico 14 y medio, puedo mencionarte la revista Convivencia que dirige Dagoberto Valdés en Pinar del Río, puedo mencionarte eh, otros medios independientes, incluso junto con Barrenechea tuve el honor de fundar una revista que se llamó Cuadernos de Pensamiento Plural, viviendo yo todavía en Cuba. Yo salí en el año 2016 precisamente por vivir estas historias similares a las de Barrenechea y por fundar junto con él un instituto para promover las libertades religiosas y el diálogo interreligioso que llamamos Instituto PACMOS. Y José Gabriel ha publicado también, como tú bien dices, en medios internacionales, incluyendo Latinoamérica, siglo XXI. Por supuesto, tampoco José Gabriel ha podido publicar libros en las editoriales oficiales cubanas, solamente lo que ha podido publicar en editoriales que no tienen nada que ver con la dictadura. Nosotros, como Instituto Palmos, una vez que yo salí de Cuba, pues creamos nuestra ala editorial, por así decirlo, que le llamamos Palmos Ediciones, y precisamente dos de nuestros títulos son dos libros de José Gabriel Barrenechea, que son dos compilaciones de artículos de él. Este que se llama Cuba, una isla entre la apatía y la revolución, y posteriormente le publicamos este que fue el más reciente, perdón. Este fue el más reciente con prólogo de Chaguaceda, Armando Chaguaceda. José Antonio Saco se queda sin argumentos. Ambos son compilaciones de artículos que ya Barrenechea había ido publicando en muchos medios independientes. Es brillante y precisamente parece que lo brillante y el sistema no se llevan nada bien, porque lo brillante pues tiene un toque de libertad muy importante. Y por esa razón, además de estar censurado para todo medio oficial cubano y para toda editorial oficial cubana, José Gabriel, que además es un académico y que podría estar enseñando en instituciones académicas cubanas, pues también ha sido vedado de poder enseñar en cualquier institución académica de cualquier nivel, porque hay que decir que así como todos los medios que existen legalmente en Cuba son oficialmente propiedad del Partido Comunista, que tiene el monopolio de todos los medios de difusión masiva, tanto escritos como radiales como televisivos, pues igualmente todos los centros de educación reconocidos oficialmente, legales, son propiedad del Partido Comunista. Entonces, alguien como José Gabriel no tiene cabida. Claro, y en ese sentido, pues esto es una dinámica como lo hemos evaluado aquí en este programa, con otros episodios, en otras latitudes, nos habla de esas tensiones que obviamente en un contexto democrático son totalmente naturales entre academia y el poder, o incluso entre los medios de comunicación y la opinión pública. Digamos, lo esperable en una democracia es que haya discrepancias, que haya puntos de vista, que hayan tensiones, pues es lo normal, pero en ese contexto vemos cómo este caso particularmente es muy revelador de esa ferocidad con la que en este caso una dictadura ya consolidada durante tantas décadas, ciertamente pues utiliza este tipo de formas para esparcir el temor, sobre todo en un sector tan sensible, paradójicamente tan desprotegido a veces como puede ser el periodismo o puede ser la propia academia. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría incorporar también tu apreciación como académico, como persona también de letras que está tan acostumbrado a lidiar con editoriales y con la divulgación. Me gustaría un poco tu apreciación sobre este tema y también un poco cómo miras tú
esta dinámica también que a veces nos retrotrae a formas de castigo tan premodernas, si se quiere, ¿no? Bueno, lo primero, Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un gusto. Y bueno, Xavi, tomo una palabra que has dicho al principio y es el tema de normalización. O sea, el tema cuando normalizamos algo y además, en el caso de Cuba, también lo has dicho, estamos hablando de una dictadura desde el año 59, 1959. O sea, imagínense lo que es eso, pero en un contexto en el que la senda de lo cubano se está reproduciendo en numerosos países de América Latina, ¿no? Y entonces eso todavía ayuda a olvidarnos más de Cuba, ¿no? Porque nos centramos ahora mismo en el caso evidentemente, de El Salvador, donde también hay una persona muy en concreto, ¿no? Que está centrando la atención mediática por una clarísima violación de derechos humanos que se lleva a otra serie de personas, a cientos de otras personas, ¿no? Pero también lo vemos en el caso, evidentemente, venezolano, lo estamos viendo también de manera muy rara en el caso ecuatoriano. Es decir, podemos seguir diciendo casos para darnos cuenta de que esta normalización es tan tremendamente peligrosa que al final, bueno, pues la gente mira para otro lado cuando hay una violación sangrante de los derechos humanos. Y la otra cuestión eh, que quiero traer a colación es los efectos que la disrupción trumpista va a traer o está trayendo ya con la recuperación del destino manifiesto de América Latina para con Estados Unidos, o si se prefiere, la política de Estados Unidos, la mirada de Estados Unidos hacia América Latina, porque eso de nuevo va a volver a exacerbar el viejísimo antiimperialismo que dio tantas alas a procesos como, evidentemente, como el cubano en el año 1959 y que fue la gran excusa, ¿no? Para comenzar un régimen de terror, un régimen totalitario. Claro, y es precisamente en ese sentido que sí es importante tener una vista, una mirada. Yo diría que no tan desprovista de este componente ideológico, sino que precisamente entenderlos como una coartada, ¿no? Y me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque hemos hablado también, y de hecho, hablamos desde un estado que se quiere el estado más latinoamericano de los 50 estados de la Unión, y lo cubano nos toca muy de cerca, ¿no? Y en este sentido, pues, ciertamente cuando hemos conversado aquí este tema, siempre se ha convertido también en una referencia obligada para referirnos a este democratic backslide, ¿no? Que hemos documentado aquí en muchas ocasiones y que precisamente consigue en esta reducción al espacio público como, bueno, su principal carta de presentación. Sí, bueno, primero muy agradecida con Mario por su eh, participación en esta conversación. Creo que es importante sobre todo porque estamos viendo que aprovechando el desinterés que hay en esta administración de al menos prestarle atención al tema de los autoritarismos en Latinoamérica, concretamente en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Vemos que, por supuesto, estos regímenes se sienten quizás envalentonados porque saben que no hay ningún tipo de, de freno, por un lado, y por otro hay una política muy clara de abandono. Em, las decisiones de esta administración de suspender ayuda y financiamiento a ONGs alrededor del mundo están golpeando mucho más a aquellas que se dedican no solamente a la promoción de la democracia, sino justamente a la difusión de los atropellos y de los abusos que cometen estos regímenes autoritarios, ¿no? Y yo me pregunto cómo podemos nosotros apoyar sin recursos, eh, a través de este tipo de espacios, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar
no solamente a la disidencia cubana, a la diáspora cubana, los casos de los presos políticos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela son dramáticos porque justamente están muy cerca del olvido. Si no hay una prensa libre, dependemos de los medios alternativos, pero si los medios alternativos se quedan sin fondos, sin mecanismos de subvención, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque justamente ahí está el asunto. Por eso los regímenes autoritarios lo primero que hacen es atacar a los intelectuales y a los medios porque saben que esa es una forma de difusión de la situación. Pero ahora nosotros aquí en Estados Unidos estamos pasando por esa misma, es decir, estamos enfrentando los primeros pasos que se están dando. Hoy vimos que en la madrugada se difundió, se supo de la orden ejecutiva que hay para quitarle el financiamiento a dos medios independientes que hay en este país que son sumamente importantes, NPR y PBS. Y eso lo que nos dice es que no tenemos un soporte desde el punto de vista mediático, plataformas que nos puedan ayudar. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque en la medida en que esto avance, la represión va a ser mucho mayor, vamos a tener más presos políticos, pero no vamos a saber. Vamos a estar en una completa, es como una especie de blackout informativo, pero es por la falta de apoyo. No sé si quisieras comentar algo, Mario, pero sí creo que es importante también, bueno, ver y evaluar aquí qué podemos hacer y qué podemos hacer entre nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues Marisabel ha tocado un punto muy, muy sensible, pues que es precisamente cómo hacer cuando estos espacios de interlocución independiente se van cerrando, se van cercenando y estas historias van quedando en el olvido. ¿Cómo miras tú este aspecto a la luz del caso Barrenechea? Sí, bueno, puedo tomar al propio Barrenechea de ejemplo, de, porque conozco tan bien a Barrenechea que, repito, he compartido con él en Cuba la creación de proyectos. La mayor parte de las cosas que Barrenechea y yo hicimos juntos y que hemos seguido haciendo eh, tienen el valor de que la mayor parte de las veces no hemos tenido el respaldo de nada, de ninguna institución, de ningún gran, de qué ha surgido de la pasión, de nuestro deseo de hacerlo. Entiendo que muchas veces las limitaciones también, por supuesto, están en contra, porque no es lo mismo que tengas la pasión, que tengas el anhelo y tengas el deseo y no tengas los recursos ni el tiempo. Pero pongo de ejemplo más a Barrenechea que a mí, ya que yo estoy en el exilio ahora mismo, porque soy testigo de que la mayor parte de la labor intelectual de José Gabriel y de su difusión y de su activismo han sido prácticamente en total desamparo. Ha podido contar con mi amistad y ha podido contar con amistades como Chaguaceda y otros amigos. Eso es muy importante, ¿no? Y aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Las redes, los contactos, que son un recurso muy importante. Y me encanta lo que María ha dicho, ¿no? Porque sí entiendo que es difícil cuando te quitan un financiamiento, te quitan grant, te cierran. eh, y precisamente en estos meses que esto ha sido lo usual para muchas organizaciones, yo lo he visto, por ejemplo, en organizaciones que luchan por las libertades religiosas y con algunas de ellas he estado en contacto. Estuve invitado, por ejemplo, a un summit de libertades religiosas a principios de febrero aquí en Washington, D.C. Y la organización que me había invitado para que yo participase, el Instituto Internacional Republicano, el IRI, en el momento que ocurre el summit, le habían quitado el financiamiento, de tal manera que la persona que me había invitado me dijo, Mario, no puedo ir, yo no puedo participar, yo que te invité, ¿tú estás dispuesto a ir? Yo le dije, sí, claro que sí, yo voy sin ningún problema. Obviamente yo vivo muy cerca de DC, a unos 40 minutos del lugar donde se iba a celebrar el evento. Y prácticamente, pues, yo podía haber dicho, bueno, si ustedes que me invitaron no me pueden apoyar, pues no voy. Hubiera sido muy fácil para mí. Sin embargo, yo dije, no, yo creo que yo debo dar un paso más allá
Y esto obviamente pues conlleva a que yo de mis propios recursos vaya al lugar, esté allí, participe, done de mi tiempo, pero creo que es importante dar la voz. Lo más fácil para mí habría sido ausentarme. Y pongo esto como un ejemplo porque creo que sí, que nos limita el hecho de que se cierren proyectos, que se cierren, pero cuando tú, Javier o María o Manolo, lo principal que hacemos, lo hacemos porque nos nace del corazón, nos nace por pasión y lo vamos a hacer eh, teniendo apoyo y vamos a poder, obviamente, tener más impacto, vamos a lograr más, pero lo vamos a hacer si organizaciones que hubiesen estado a nuestro alrededor y que hubiesen estado dispuestos a ayudarnos, aún desaparecieran. Y vuelvo a poner el ejemplo de Barrenechea. Contra viento y marea, dentro de la isla. Si me apoyan o no me apoyan, yo voy a escribir mi artículo y yo voy a intentar publicarlo. Y si no me lo publican en tal periódico, voy a tocar las puertas de Latinoamérica siglo XXI. Y si Latinoamérica siglo XXI no me las puede publicar, yo voy a seguir tocando puertas. Entonces, ha sido el caso de José Gabriel. Por eso entiendo la preocupación, obviamente, pero sí quiero decir, porque ha sido nuestra experiencia desde que en 2013 fundamos el Instituto Palmos dentro de Cuba. Nuestro principal combustible, nuestro principal recurso ha sido la pasión. Ha nacido no de que cuento con un financiamiento, porque normalmente primero sube el financiamiento, el proyecto, la propuesta, y entonces echa a andar. En nuestro caso ha sido al revés. Nosotros en Cuba, por ejemplo, nos reunimos y dijimos, creemos que hace falta organizar un instituto que promueva las libertades religiosas. Nadie vino a sonarnos al oído, ni nadie nos vino con una propuesta. Éramos sacerdotes de diferentes denominaciones religiosas, éramos pastores o éramos incluso personas como Barrenechea, libre pensadores, pero que considerábamos que debíamos fundar un instituto para promover las libertades religiosas. Claro. Y ninguna organización con gran nos estaba proponiendo nada. Dijimos, lo hacemos, lo hacemos. No hay recursos, no importa, vamos a anunciarlo. Claro. De repente, al año siguiente estábamos anunciando un premio que nadie nos sugirió ni nadie nos apoyó. El premio Pagmos. Empezamos a concederlo a partir del 31 de octubre del 2014 a una persona que nosotros identificásemos en Cuba que fuese consecuente con su fe, fuera cual fuera su fe, pero que fuese consecuente socialmente. Y comenzamos por fe, porque realmente no teníamos patrocinio de nadie, ni teníamos un gran de nadie, y dimos el primer premio Pamos en el 2014. Y la pregunta era, ¿en el 2015 seguiremos con motivación para darlo? Y les cuento algo. Hasta el año pasado, 31 de octubre del 2024, dimos nuestro premio Palmos 2024. Siempre nos queda la pregunta, lo daremos en el próximo Sí. 31 de octubre del 25, pero lo hemos venido dando y lo hemos dado porque nos ha dado la gana. O sea, nadie nunca nos dijo, creen un premio, que hay un gran y que vamos a... No, lo hemos hecho y lo hemos seguido haciendo. Por eso les digo, es una respuesta a María y entiendo su perspectiva. Tenemos que luchar para que obviamente proyectos y organizaciones y medios de difusión como NPR, que lo tengo aquí cerca en Washington, D.C., pues sigan existiendo porque son muy valiosos. Claro, Pero no nos claro. olvidemos de algo más importante. Es importante el recurso financiero, el dinero, pero si hay dinero y no hay pasión, el principal combustible no existe. Y en el caso de José Gabriel Barrenechea, aún lo que lo sigue llevando a él a intentar escribir en una hojita de papel para que me la envíe a mí y yo le envíe a Chaguaceda y lo publique en Latinoamérica siglo XXI, es la pasión. Claro. Lo peor que nos pueden matar es la pasión. Y cuando te matan eso, puede haber financiamientos, pero lo que va a salir es algo frío y algo que no va a cumplir el mismo propósito. Claro, y creo que esto también de alguna manera nos recuerda muchas veces las condiciones en las que aún, a pesar de contra todo pronóstico, sobrevive incluso hasta el espíritu académico. En cuántas veces no es precisamente a través de reducir la financiación o
digamos, cercenar las posibilidades también de hasta de la financiación privada que muchas universidades tienen que lidiar en América Latina y esa pasión por brindar luz, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría tu palabra también de que, bueno, ¿qué se podría hacer desde la academia, ¿no? O qué se está haciendo también y qué puede, de alguna manera, qué podríamos seguir promoviendo también por decirlo de alguna manera, con una academia independiente que también pues, le plante cara al margen de las simpatías o de las inspiraciones ideológicas que pueda tener cualquiera, porque claro, también esto también es otro elemento que está presente, que como bien lo he dicho muchas veces, por activa y por pasiva, Armando Chaguacea, también a veces la academia tiene ese elemento en algunos casos pues, de mirar hacia el otro lado cuando se trata de un tema tan sensible como las violaciones a los principios fundamentales y derechos fundamentales de que tienen todo ser pensante en Cuba, ¿no? Xavi, es un punto clave el que tocas, ¿no? Es la relevancia social de la academia, ¿no? Estamos absolutamente condicionados o seducidos, ¿no? Por esa idea del publicar o perecer, pero publicar o perecer en revistas que tengan un determinado nivel, que tengan un determinado impacto, en las que es muy difícil introducir estos temas, ¿no? Estos temas que estamos hablando aquí, que son, bueno, Mario lo ha dicho muy bien en sus últimas palabras, que son del corazón, ¿no? Que son de los sentimientos, ¿no? Entonces eso, cuando tú das el salto o pretendes dar el salto, y ojo, soy solo crítico y no estoy en contra de ello, ¿no? Pero quieres dar el salto hacia lo científico, como se ha hecho sobre todo en la ciencia política, que es donde yo me muevo, pues claro, estos temas quedan de lado, ¿no? Diríamos, la militancia termina por estar, porque en el fondo esto es una militancia en favor de los derechos humanos, pero la militancia queda relegada en segundo término, ¿no? Los académicos que publican o que publicamos en medios de opinión, pues somos de segunda categoría, ¿no? No estamos en las principales clasificaciones de citas, ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas que tiene la disciplina y que, bueno, solo se puede contrarrestar con espacios como este, ¿no? Con espacios de opinión, con espacios de transferencia del conocimiento, con espacios donde se hable lo más llanamente posible, no con metodologías sofisticadas y demás para probar hipótesis que expliquen determinadas cuestiones, que repito, eso hay que seguir haciéndolo, pero sobre todo también hay que abrirnos más a un espacio donde se toquen los temas reales, ¿no? Los temas que suceden en la calle y que suceden a las personas, ¿no? Entonces ese es el gran reto que ha tenido siempre esta disciplina. Claro, y sobre todo también de alguna manera nosotros mismos dentro de la academia o también en otros espacios, ¿no? Donde estén las ciencias sociales interactuando, también normalizar la pluralidad, normalizar que haya Claro, y discrepancias, además, ¿no? claro, Que claro, nosotros mismos seamos los que seamos capaces de debatir, ¿no? Y de abrir nuevos puntos de vista, porque muchas veces vemos, y para eso me gustaría una palabra ya también de cierre, Marisabel, como muchas veces el tema Venezuela, Cuba y Nicaragua en algunos ámbitos académicos, para evitar no perder ciertas subvenciones, exacto, sí, sí. entonces, No cómo se abre. manejarlo, y es una tensión, ¿no? A veces los académicos cuando participan en programas o en entrevistas tratan en lo posible, bueno, el tema del bloqueo, ¿no? Y ven ahí Sí. haciendo acrobacias y malabares, y eso en cierta manera pues también daña esa autonomía y esa libertad de opinión, ¿no? ¿Cómo miras tú esto, sobre todo a la luz de este caso que, bueno, ciertamente ha sido tan doloroso, Marisabel? Mira, el problema que yo veo es justamente la normalización de los presos políticos. Y lamentablemente en el caso de Cuba y en menor medida quizás en el caso de Venezuela, aunque estamos viendo por las noticias que parece que hay una negociación, una triangulación entre Estados Unidos, em, El Salvador y Venezuela para justamente las piezas de cambio, los presos políticos que están
Es decir, no son presos políticos, pero son considerados como tal por el gobierno de los Estados Unidos, los que están en Estados Unidos, los americanos que están en Venezuela y los que mandó Estados Unidos a El Salvador. Aparentemente hay conversaciones entre los tres para hacer como un intercambio. Ese es el problema que nosotros vemos en el caso de Cuba. Fíjense cómo las medidas que tomó Biden antes de irse, pues rápidamente fueron revocadas. Entonces, José Daniel Ferrer, todos los demás, es la puerta giratoria, es un mecanismo que utilizan estos regímenes, no solamente Cuba, Venezuela también. Y eso lo que nos dice es que hay, por una parte, una fragilidad tremenda desde el punto de vista de la oposición, de la disidencia, pero también hay una necesidad de articular esfuerzos porque esto ya no se trata de un problema de Cuba solamente o un problema de Venezuela solamente. Y que lamentablemente sí, necesitamos difusión, necesitamos apoyo, pero también hay que sensibilizar a los gobiernos y sus agendas de política exterior que no pueden seguir utilizando el tema de los derechos humanos y de los presos políticos simplemente para negociación. Claro, claro, y en ese sentido, pues por supuesto, es importante que sigamos buscando la manera de amplificar el debate y lo que se conoce sobre lo que vive en la actualidad, pues claro, después de estas protestas masivas que ocurrieron hasta hace no tanto, pues ciertamente el acceso a la información, más allá de la proximidad que tenemos de familiares, amigos del éxodo cubano, que nos comentan el tema de los apagones, el tema también de las Ajá, restricciones para exactamente. hacer llegar las remesas, ¿no? Ujú, Tantas ujú, privaciones y estrecheces que se exacto. siguen viviendo en el día a día, en la cotidianidad de Cuba, pues es importante voces también que ofrezcan este tipo de historias de vida de Sí. personas que buscan precisamente amplificar el debate público. Así que bueno, Mario, esta es tu casa, no sé, me gustaría tu palabra de cierre y como encantado de tenerte acá y con toda la mejor intención de colaborar en lo próximo para esperar también lo mejor para tantas personas que estamos hablando que de hecho estamos contabilizando más de 1000 de presos políticos en la isla, además de los que están bien presos en sus censuras, ¿no? Presos en sus mordazas, presos en sus casas por no decir, por no hablar, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría tu palabra de cierre a este programa. Sí, muchas gracias, Javier. Y bueno, gracias también a Manolo y María Isabel por su solidaridad con el tema cubano. Lo agradezco mucho porque dentro de mí siento voces de amigos como José Gabriel, pero María Isabel mencionaba incluso a José Daniel Ferrer ahora en su intervención. Conozco personalmente también a José Daniel Ferrer. He dormido en la sede de su casa, de Don Paco, ahí en Altamira, en Santiago de Cuba, y conozco también a Félix Navarro personalmente, el señor que también revocaron ahora el día 29 de abril. Son dos Ujú, casos paradigmáticos, ujú. Félix Navarro y José Daniel Ferrer, a quienes conozco y que José Gabriel Barrenechea conoce también. Ellos son una muestra del retroceso que se está teniendo. O Sí. sea, yo intentaba a través de familiares de José Gabriel transmitirle a él esperanza cuando lo van a ver a la prisión. Ahora mismo, mientras nos estamos hablando, él debe tener una visita hoy. Y a pesar de mis palabras, intentando darle ánimo y esperanza, las que recibo de él de allá adentro son muy objetivas, tengo que reconocerlo, donde él me Claro. dice, Mario, te agradezco tus palabras de ánimo y esperanza, pero aunque estoy dentro de la prisión, no me puedo autoengañar. Y veo que las cosas, en vez de avanzar, retroceden. Y obviamente, cuando tú ves que dos presos como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que habían salido, habían sido escarcelados, siempre habíamos nosotros especificado que era escarcelado, no liberado, porque le seguían limitando su vida en todos los sentidos. Pero cuando tú ves que ellos habían sido escarcelados en enero y que ahora el 29 de abril en la prensa nacional cubana se le dice al pueblo cubano que han sido revocados los dos presos más visibles de los que habían sido eh, eh, escarcelados en enero, José Daniel y Félix Navarro, pues entonces te das cuenta de que sí, que el retroceso es enorme. Y aquí hay algo muy cruel que, aunque sé que estamos en el momento final, Javier, quisiera mencionar, y es que me llama la atención que el Vaticano y el Papa Francisco habían estado detrás de esas negociaciones para la escarcelación de esos presos. Me parece muy cruel que apenas unos días de la muerte del Papa Francisco y de su sepultura,
la dictadura en Cuba vuelva a meter en la prisión Bien, a dos presos que el Papa Francisco y el Vaticano habían conseguido sacar. Me parece que es es pisotear al Papa correcto. Francisco en las apenas unas horas después de sepultarlo. Sí, Y señor. esto nos demuestra que la dictadura cubana, que utiliza para su propaganda hasta el Vaticano y el Papa Francisco, sin embargo, no les importa nada. Y lo han demostrado con José Daniel y Félix Navarro, porque yo estoy afirmando que con ellos dos están pisoteando la memoria del Papa Francisco apenas unos días de ser sepultado. Claro, Muchas claro. gracias a ustedes por su sensibilidad y estoy a disposición cuando quieran hablar porque me queda mucho por decir. Son miles de presos, como tú dices, Javier. Claro, claro, así es. Y precisamente la idea también es un poco amplificar este debate y bueno, incorporarlo también dentro de esa mirada comparada que muchas veces tenemos acá en Mirada Semanal. Así que bueno, esta es tu casa. Mario, muchísimas gracias por compartir tus apreciaciones con nosotros. Y bueno, y obviamente estaremos muy atentos a la dinámica también política que se viva en la isla. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y bueno, nos volveremos a encontrar aquí en Mirada Semanal la próxima semana, el próximo domingo. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.